Hola, Dios me los bendiga de forma muy especial a mis queridos amigos y hermanos de nuestra página de Facebook y de nuestro canal de YouTube. Reciban un cordial saludo de este servidor, deseando que ustedes tengan un día lleno de mucha bendición. Aquí estamos una vez más para compartir con ustedes un contenido especial. Vamos a compartir con ustedes el mensaje de salvación en este momento. Así que la invitación es a que se queden allí, que ya regresamos. Bien, estimados amigos y hermanos, le damos la bienvenida nuevamente a este espacio que tenemos para ustedes. En este día queremos compartir con ustedes la santa palabra de Dios. Hoy queremos hablar de un tema muy importante, de un tema muy crucial, y es acerca de la pandemia, pero no precisamente de la pandemia del COVID-19. No precisamente vamos a hablar hoy acerca de este tema que está dando de qué hablar en el mundo entero. Entonces hoy les quiero invitar a que usted disponga este corto tiempo para hablar de una pandemia, la pandemia más grande, la más terrible en toda la historia de la humanidad, y el cual el hombre no se ha dado cuenta, aún ni la ciencia ni la Organización Mundial de la Salud ha decretado este tema que vamos a hablar hoy como pandemia. Es delicado porque no lo han hecho, y el mundo sigue precipitado y contagiándose, contaminándose de esta pandemia que ha atacado a toda la humanidad. Y esa pandemia es el pecado. Hoy vamos a hablar de la pandemia del pecado. Se tiene en cuenta que la palabra pandemia es un brote o un virus o una enfermedad que ataca a diferentes poblaciones a lo largo y ancho del mundo. Y este es el caso de la pandemia del pecado. El pecado ataca a toda persona en todas las partes del mundo, no importa la raza, no importa el color. El pecado ha hecho estragos y ha causado mucha muerte en toda la humanidad. Y hoy vamos a hablar acerca de las consecuencias de tener esta pandemia, lo que es el pecado. Y esto es importante que usted lo tenga en cuenta. Y hoy vamos a mirar las consecuencias de la pandemia del pecado en los no cristianos, en los que no creen en Cristo Jesús. Y para eso vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 8. Si usted tiene una Biblia, usted me puede acompañar. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 34. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Verso 34 dice: Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Viene el Señor hablando acerca de la libertad que está en Cristo Jesús. Y es algo muy importante, es qué quiere decir la palabra esclavo. Si nos vamos en el tiempo de la historia, en tiempos muchos años atrás, en tiempos antiguos, el amo tenía el control absoluto del esclavo. Por eso el pecado busca controlar tu vida. Es el punto número uno. El pecado, la pandemia del pecado, busca controlar tu vida. Si eres esclavo del pecado, entonces harás todo el tiempo, tu conducta será pecaminosa. Y esto es algo de tener mucho cuidado, algo de sumo cuidado, mi querido amigo. Es siendo controlado, que tu vida esté controlada por la pandemia del pecado. Es muy grave y quizás no te has dado cuenta. Quizás has estado viviendo esta vida creyendo que no pasa nada, pero si tú no te arrepientes y no crees en Cristo Jesús, que es la única cura para la pandemia del pecado, se llama Jesucristo. Entonces por eso nosotros hoy te venimos a hablar acerca de las consecuencias de estar padeciendo en la pandemia del pecado. El segundo punto es que produce temor. En el libro de Proverbios, capítulo 28, vamos un instante al libro de Proverbios, capítulo 28, el verso 1, dice que produce temor, pero produce temor. Dice: huye el impío sin que nadie le persiga, mas el justo está confiado como un león. El impío, el pecador, el que practica el pecado, el que está padeciendo la pandemia del pecado, huye sin que nadie le persiga.
son los temores y los miedos que te causa esta pandemia, y le tienes miedo a todo, a la muerte, le tienes miedo muchas veces a situaciones que te están atormentando, y esto es el temor que causa esta pandemia, mi querido amigo. También dice que aleja, óigase bien, de la presencia de Dios. La pandemia del pecado te aleja de la presencia de Dios, y eso lo podemos ver en el libro de Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15 versículo 29 dice así la palabra de Dios: Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Escuche muy bien esto: Jehová está lejos de los impíos. Jehová Dios de los ejércitos se aleja de aquel que comete pecado, aquel que está padeciendo de esta pandemia del pecado. Óigase bien, muchas veces le has pedido a Dios y crees que Dios está contigo, y muchas veces lo dices en tu boca que tú le pides a Dios, pero no es así. Dios no te escucha. Aquí dice su palabra muy claramente que Él oye la oración o la petición del justo. Y el justo es aquel pecador que ha estado pecando, pero que llega arrepentido a los pies de Cristo, y Cristo lo justifica. Cristo lo hace justo por medio de la muerte en una cruz. Entonces hay que tener en cuenta, mi querido amigo, que si tú practicas el pecado, entonces eres una persona que tus palabras o tus oraciones no son escuchadas por Dios. El versículo 28 lo dice en el libro de Proverbios capítulo 15. Dice: pero Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Es de sumo cuidado esto, mis queridos amigos. Y también una de las más importantes, o la más importante, es que la consecuencia de la pandemia del pecado te aleja de la salvación. Y este es un tema muy importantísimo. Lo podemos encontrar en el libro de los Salmos capítulo 119 versículo 155. Y dice: lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. La persona que se mantiene constantemente pecando, fallándole a Dios, está lejos de la salvación. Está lejos, muy lejos de ser salvo. ¿Por qué? Porque dice que no buscan o no cumplen los estatutos que Dios está enviando. No buscan obedecer a Dios, sino que su vida va a un precipicio a causa de esta pandemia que es peor que la del COVID-19. Y tú, mi querido amigo, has estado conviviendo con ella por mucho tiempo, y esta se está llevando a mucha gente, se está llevando a muchas personas. A diferencia de la pandemia del COVID-19, esta te puede llevar a la muerte natural. La palabra dice que está establecido que el hombre muere una vez y después de esta el juicio. La pandemia del COVID te puede llevar a la muerte humana, a la muerte natural, a la muerte que está establecida para todos los hombres. Un día vamos a morir. Pero la pandemia del pecado te da una muerte espiritual. Y cuando Cristo venga, después cuando tú resucites, cuando estés en una tumba y Cristo venga y nos levante, entonces irás al juicio. Y si tus obras no fueron aptas delante de Dios, si tú no creíste en Cristo Jesús, entonces irás a una muerte eterna, mi querido amigo. Y por eso nosotros hoy te mostramos acerca con la palabra de que la salvación está lejos de ti si tú persistes en el pecado, si tú persistes ahí siendo esclavo del pecado. No seas más esclavo, no estés más sujeto, no tengas temor. Jesucristo hoy te da la cura. Jesucristo es la cura, es el único remedio, es la única fórmula para la pandemia del pecado. Jesucristo murió en una cruz por ti y por mí. Jesucristo no quiere que tú sigas ahí atado a esta pandemia que es la más peligrosa que ha existido en todo el mundo. Él murió en una cruz y hoy te está ofreciendo el perdón de los pecados. El Señor quiere que tú llegues a sus pies. Por eso, en este tiempo, mi querido amigo, queremos invitarte a que abras la puerta de tu corazón a Cristo Jesús, y que hoy le digas basta ya a esta pandemia, y que hoy seas libre de esta pandemia del pecado, y Cristo entonces te dará la recompensa en los cielos para que tengas vida y vida en abundancia. Si así lo quieres hacer, mi estimado amigo, puedes repetir conmigo la siguiente oración. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por hablarme. Gracias te doy, Señor, porque hoy has aclarado, Señor, mi mente.
Hoy, Señor, reconozco que he sido esclavo del pecado. Reconozco, Señor, que he estado lejos de ti. Reconozco, Señor, que mi conducta no te ha agradado. Hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento de corazón, Señor, y quiero que perdones mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Padre Santo, anota mi nombre en el libro de la vida, Señor, y ayúdame cada día a perseverar en tus caminos. Ayúdame a guardar tu palabra, Señor, que yo cada día pueda crecer, Señor, en la enseñanza de tu palabra. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimado amigo, si has hecho esta oración, déjame felicitarte. Ha sido la mejor decisión que has tomado en tu vida. El Señor hoy te ha librado de la pandemia más peligrosa que ha existido, que se llama pecado. Dios te bendiga.